Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues terminamos con este último rato de oración, nuestro habitual retiro del primer domingo de mes, que se mantiene a pesar de los pesares y tormentas y todo lo que haya. Estamos aquí para terminar, para rezar esta tarde, en este retiro que además, como habéis ido escuchando, mejor dicho, pues hemos ido contemplando algunos aspectos referidos, muy centrados en el 14 de febrero, ¿no? En lo que aquí se titula la historia de las misericordias de Dios, ¿no? Y así, pues, tanto pues la charla como las demás meditaciones han ido centrándonos en ese aniversario que redondea pues tanto el 14 de febrero del 30 como el del 43, todo el sentido también de más profusa, la unidad, que es el tema de nuestra oración esta tarde, la unidad de la obra. Toda esa, me están saliendo aquí avisos del partido de fútbol, pero en fin, ya no, perdón, así de estas cosas que aparecen sí, no pasa nada. Bueno, pues pero por esto que os digo, ¿no? Es decir, vivirla. Si el Señor ha pedido la unidad, la unidad a sus discípulos, ¿no? La pide el Padre para sus discípulos y para la Iglesia entera. Evidentemente acabamos de vivir, además, hace nada la semana de la unidad de los cristianos, que hemos ido encomendando, han pasado muchas cosas, la Iglesia ha ido pidiendo también por eso, pero en fin, al margen de eso nosotros hemos ido pidiendo muy especialmente también por la unidad de la obra, la unidad de la Iglesia y la unidad de la obra. Pero claro, vivir la unidad que es rasgo fundamental por otra parte de la vida de la Iglesia y en la vida de la obra, una santa católica, una, requiere vivir la caridad. Esa es la unidad divina, la unidad de todos los hombres, la unidad de la Iglesia, que al fin y al cabo es un reflejo de la unidad de Dios, uno y trino. Que en esa vida divina, pues hay una perfecta conjunción entre la unidad y la Trinidad. Y la vida de los hombres, la creación entera, pues, la vida de los hombres, la creación entera, la vida de los hombres es un reflejo de esa vida íntima de la Trinidad y de la unidad también, ¿no? Es decir, por eso el Señor clama, ¿no? Y reza en la última cena y pide también por la unidad, y se lo pide al Padre, acordaos, ¿no? Es decir, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Es una petición que eso ha resonado en el corazón de tantas personas y de la Iglesia entera, que ha pedido y que sigue pidiendo la unidad, y que ha sido un dolor también durante siglos y siglos y siglos, a través de muchas situaciones que han ido pasando, cismas, tal, no sé qué, que han dolido y que siguen siendo un dolor en el corazón de la Iglesia, ¿no? Por eso nuestro Padre tenía como ese deseo hecho realidad a través de muchos criterios o indicaciones concretas para que nosotros viviésemos la unidad. Y era una preocupación constante también, ¿no? De hecho, bueno, por eso lo que el carisma de la obra pues explica muy bien, pues es la unidad de las dos secciones, la unidad entre nosotros, la unidad también ahora pues todo lo que está barajándose en ese motu propio, lo que veremos, lo estamos encomendando, y es lo que hemos leído también hoy en la lectura del retiro, ¿no? Es decir, rezar por la intención del Padre, rezar por la intención del Padre.
hay una tentación en todo esto, que es entender la unidad, parece a mí, ¿no?, como un sentido solo mecánico. Como teniendo un modelo, ¿no?, pues de unidad de los artefactos, ¿no?, de los mecanismos en los que cada pieza declina su identidad en favor del conjunto. No soy ingeniero pero pretendo serlo. Pero cojo este ejemplo, aunque sea a vuela pluma, aunque sea al aire. O como sucede, por ejemplo, en una comunidad, por ejemplo, un ejército. Es decir, el conjunto es lo importante, porque además es lo eficaz, por otra parte. Entonces, se pueden, en ese sentido, ese peligro, como os decía, escoger, representar y entender la unidad como de ese mundo, ¿no? Es decir, como utilizadas por un conductor para que aquello funcione, ser una pieza, un tornillo, una palanca, lo que sea, de todo el conjunto, pero sin identidad propia. O con una identidad que está sometida a el conjunto. Es verdad que es un ejemplo muy limitado, porque la unidad buena es la que se cumple sin el sacrificio de las personas. Una unidad que se explica muy bien en lo que rezamos cada tercer domingo, en el que cunque neque confundentes personas, nuque sustancias separantes. No se separa la sustancia, o sea, se afirma la unidad, pero no se confunden las personas. No se confunden las personas. Neque confundentes personas. La unidad que nosotros hemos de vivir no implica la anulación de la personalidad. Y esto no es como una especie de concesión o debilitamiento de la exigencia de vida, como si no quisiéramos hacer ese sacrificio. Y por esa razón tuviésemos que conformarnos con una unidad de menor rango, no. La unidad que pretendemos es la unidad más plena, la que intenta asemejarse lo más posible a la unidad de Dios. Claro, esto implica algo tan sencillo y tan importante como es el respeto, por así decirlo, ¿no? O el reconocimiento, mejor dicho, de cada persona, de su modo de ser, de su personalidad, de sus cualidades. Incluso, como nos decía nuestro Padre, alguna vez hasta de sus defectos. Siempre que luchemos contra ellos, lógicamente. Es decir, la unidad perfecta, la unidad que se parece más a Dios, es neque confundentes personas. O sea, cada uno es como es. Evidentemente lucha por ser mejor, lucha por crecer, lucha por pulir el carácter, pulir una serie de cosas, por supuesto, pero nos unimos a los demás, cada uno, pues eso, siendo como somos. Y vamos, precisamente porque amamos esa unidad, vamos conformando nuestro modo de ser también a lo que sin perderlo, obviamente, a todo lo demás. Que podríamos decir, pienso, que una muestra de nuestro amor a la unidad, una primera muestra es que afirmamos decididamente las peculiaridades de cada uno. Esto supone ya una primera lucha por la unidad. Una lucha que se expresa en defender la personalidad de cada uno. Es decir, por eso conocemos a los demás como son y les queremos como son. Evidentemente nos ayudamos entre todos, corazón fraterna, dirección espiritual, lo que queráis, pero conocemos a los demás como son y les queremos como son. Este más callado, más introvertido, aquel es más hablador, el otro pues
Pues eso, está continuamente hablando, el otro menos, el otro es callado, el otro... Aspectos externos y luego, evidentemente, en lo que cada uno también pueda, cada uno tiene que luchar. Por eso, yo diría que ese reconocimiento, ¿no?, de la manera de ser de cada uno tiene como varios momentos, ¿no?, o varios procesos, varios grados, ¿no? Vivimos la vida cuando contemplamos a los demás, o sea, miramos a los demás con agrado y miramos la forma de ser de esa persona con agrado. Con agrado, es decir, te quiero como eres, te acepto como eres, te acepto como eres. Y precisamente porque somos distintos, porque vivimos las cosas de manera distinta, no nos juzgamos, sino que cada uno no nos dejamos llevar por una reacción que puede exclamar que tío más raro, ¿no?, por ejemplo. Esto es aplicable a todo, ¿no?, durante la obra, de un trabajo personal y muchas más cosas, ¿no? Es decir, con todas las peculiaridades que puede tener cada comunidad o cada grupo, ¿no?, por supuesto. Fíjate que nuestro padre se gozaba con las cualidades de cada uno, le gustaba ver a cada hijo suyo cómo mejoraba en una cosa, cómo era distinto, porque de cada uno. Y quería que cada uno desarrollase su personalidad, que no nos empequeñeciéramos, que no estuviéramos marcados por un molde, una pieza de una ente, que es un molde hecho, esas piezas todas iguales, no. Hay unidad, pero no es uniformidad, distinto. Es distinto. Por eso desarrollamos nuestros gustos, nuestros puntos de vista sobre las cosas. Yo pienso esto, yo soy de este equipo, yo del otro, yo de sé qué, yo pienso de la manera en la economía de esta manera, otro de la... No sé, da igual. Me gusta más este tipo de lectura, otro tipo de lecturas. Estoy hablando de cosas externas, luego evidentemente hay muchas cosas también internas de carácter y de personalidad que cada uno también la tiene formada, la va formando, ese es el carácter. A mí me gusta la pintura moderna, a mí la pintura clásica, yo qué sé. Es decir, hemos de, entendedme esto, ¿no? Hemos de fomentar, ¿no?, el cultivo de la personalidad de cada uno, evidentemente, y cada uno, es decir, tiene que, pero evidentemente, quitando todo lo que nos aleja de Dios. Eso está claro y todo lo tenemos súper claro. Por tanto, yo diría que en un primer momento sería contemplar con agrado la forma de ser de los demás. Y después también, digamos, como un cierto compromiso en ayudar a los demás a que ese modo de ser se realice. O sea, que la manera de ayudar no sea el que yo prefiero, sino ¿qué quieren los demás? ¿Qué preferencia tienen los demás? Y aquí se aplica a muchísimas cosas. A esta persona sé que le gustan este tipo de películas, este tipo de lectura, o este tipo de conversaciones. A esta persona le encanta salir al monte, o a esta persona no es nada de monte. Yo qué sé. Entonces debemos de estar atentos a esas preferencias. Decía en uno de sus libros, ¿no?, decía Newman, decir que el caballero, hablando del caballero, el gentleman, decir que el caballero es una persona que nunca hace daño equivale casi a definirlo. Esta descripción, además de ser refinada, es hasta cierto punto precisa. Su tarea principal consiste en eliminar los obstáculos que dificultan la libre actividad de aquellos que lo rodean, más que tomar la iniciativa, decía. Se pasa esto la página. Más que tomar iniciativa por cuenta propia, falta una frase ahí, es
una ayuda para la acción propia de los demás. Su ayuda, añade, se podría comparar a la de aquellas cosas que se dominan comodidades o facilidades para las disposiciones de naturaleza personal. Algo así como una butaca o un buen fuego, que tiene su papel a la hora de superar el frío o el cansancio, aunque la naturaleza proporcione, también sin ellos, tantos medios para descansar como calor animal, dice Newman, ¿no? Es decir, fijaos esto que estábamos hablando, ¿no? Es decir, las cualidades de los demás, ¿no? Consiste en eliminar obstáculos que dificulten la actividad de los que nos rodean. Valorar las habilidades de los demás. Hacer que los demás se desarrollen también, según su actividad. Facilitar a los demás la vida, al fondo. Podríamos decir, facilitar a los demás la vida. Es que sería como el resumen de esto. Tenemos que facilitarnos la vida. Lo cual no significa que no nos corrijamos, no hagamos nuestra terna, facilitar la vida no significa una especie como de nirvana donde uno no hace nada, simplemente vive y ya está, y es una buena persona. Reconocer realmente la personalidad de los demás lleva consigo algo que yo diría que es precioso, ¿no? Querer de esa forma es hacer que los demás se sientan libres. Es decir, ayudados a poner en acto sus preferencias, sin que las preferencias de los demás le pesen implícitamente. Bueno, me estoy acordando ahora de la manera de ser de cada uno, ¿no? Esa anécdota que la contaba con mucha gracia y le daba para una tertulia, una meditación, Alfonso Cárdenas, ¿no? Cuando el bueno de Alfonso Cárdenas, que en paz descanse, cuando contaba él con su fuerza, y no solo física que la tenía, sino también moral, y pues la primera vez que llegó al colegio romano, y él iba, pues, de ser, muchos lo conocisteis, quizás incluso antes de ser sacerdote, era un niño bueno de Madrid, un niño bien de Madrid, ¿no? Y llegó al colegio romano y, claro, evidentemente, llegó a los años, supongo que los 50, por ahí serían, no sé, 60. Y claro, recibió, pues, los primeros golpes, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Y la primera cosa que recibió, y lo contaba con mucha gracia, fue esa charla que se suele dar en el colegio romano al principio, que seguramente muchos de vosotros que habéis estado en romano lo habéis recibido, de como avisos concretos que hay que vivir bien el colegio romano para cuidar la casa. Y entonces es una charla que es una retahíla de cosas, yo me la recuerdo perfectamente, de cosas que uno pues tiene que cuidar. Es decir, bueno, pues que es necesario decirlo, porque la casa es una casa antigua y porque la casa hay que cuidarla y lógicamente, ¿no? Pues si ya no entro yo al modo de darla o al modo de no darla. El caso es que Alfonso contaba que evidentemente aquello le estaba como encorsetando cada vez más a su manera de ser, que es explosiva, era explosiva, encorsetando cada vez más. Y en un momento dado que casi, sale echando humo de la charla, ¿no? Porque no entendía, era el primer contacto que tenía con la vida del colegio romano. Y entonces, pues en su manera de ser, decía él, cuando contaba esta anécdota, decidió, dejó la charla y me cojo la maleta y me vuelvo a Madrid. Y entonces aquí dice él que en ese momento, que acabó la charla y él estaba ya, pues se sentaron otra vez porque entró nuestro Padre, que pasaba por allí. Estas cosas del Espíritu Santo. Y entonces le dijo nuestro Padre a todos, porque sabía que esa charla se daba, evidentemente, y les dijo, sentaros. Entonces, nuestro Padre les dijo, os voy a resumir la charla en 3 palabras o 4 palabras. Les miró y le dijo, la charla se puede resumir en lo siguiente: viva la libertad.
viva la libertad. Y Alfonso decía que respiró. Respiró después de ese momento. Vio claramente el sentido de aquella charla, ¿no? De lo que... Entonces retaí la lista de criterios, de cosas que había que vivir. En el fondo, ¿cuál es el espíritu? Hay que vivirlos en libertad. En libertad. Bueno, pues viene por aquí, es decir, me venía a la cabeza esta anécdota que se oía a Alfonso varias veces, precisamente por esto, ¿no? Es decir, el respeto de la libertad de los demás. De ahí esto que estábamos hablando, ¿no? Con el Señor. Es decir, hacer que cada uno se sienta libre. Es decir, ayudado a poner en acto sus preferencias. Pues a mí me gusta la ropa así, o me gusta no sé qué. A mí me encanta, es decir, pues eso, o sea, ¿no? Hay personas que lo saben hacer muy bien, ¿no? Que generan libertad, que hacen que uno desarrolle sus capacidades, O sea, todos nos hemos encontrado con personas que nos han querido tanto y nos han ayudado tanto y que de alguna manera nos han respetado tanto. Nos ha ayudado, nos ha hecho crecer tanto. Y no porque no nos han dicho las cosas que nos han dicho, sino porque han respetado, nos han conocido muy bien. En el fondo es conocer y querer. Y cuando uno conoce y quiere a una persona con la que convive durante años o sin años, pues vive ese respeto que hace, que une, y que hace equipo. Que hace equipo. Por eso la caridad exigida por la unidad es una caridad que entraña también mucha humildad. Se entraña mucho, que exige también mucha humildad. Yo tengo que mirar a los demás sin juzgarles, desde mi atalaya, por así decirlo, interesada. Tengo que juzgar, no tengo que juzgar, ¿entendés? Tengo que mirar a los demás, más que juzgar, quizás el verbo sea más indicado, mirar, observar a los demás, desde nunca, no juzgar, es decir, no soy mejor que nadie, ni mucho menos. No conozco muchas veces también las situaciones porque una persona ha pasado, lo que hay en ese corazón, el sufrimiento que tiene, las cosas que le han hecho, no lo conozco. Hay personas que han pasado momentos difíciles, ¿no? O que no sé, que han pasado por heridas que respiran por la herida, es decir, miran al mundo y lo juzgan desde la realidad, desde esa perspectiva de su experiencia y de cierto modo negativa. Y se comprende porque no somos espíritus puros ni mucho menos. Pero hay que procurar juzgar las cosas también desde una perspectiva serena, diría objetiva, desinteresada, y eso supone mucha humildad también, mucha humildad. Y una manifestación clara de esa humildad es la alegría por el bien de los demás. Me alegro con tus cosas, con las cosas que te pasan. Me alegro con lo que... Es decir, porque uno se da cuenta, es decir, no compara, ¿no? Me alegro con las cosas de los demás. Por eso me interesan tus cosas. Eso es un camino maravilloso de unidad. Me interesan tus cosas. Lo que haces, lo que piensas, lo que te gusta, lo que te entusiasma, ¿no? Aunque a mí no me guste nada, aunque no sea mi modo de ser o mi modo de... y no me aporte ningún beneficio. Cuando quiero a los demás, sus alegrías son las mías, evidentemente, y le escucho.
y le escucho, aunque las cosas me las cuente en tiempo real. Eso pasa a veces. Pero de un sacerdote de Zaragoza era, me parece, sí, Zaragoza es. Cuando me llamaba ya sabía que era 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Porque y no, además no te dejaba meter cuña, ¿no? Para decir, no había cuña, entonces a veces pues le dejabas el teléfono un poco en voz, alta voz y tú ibas a decir otra cosa, ¿no? Porque ya sabías, ¿no? Pero es que necesitaba contar las cosas así en tiempo real. Bendito, es un bendito, es un hombre buenísimo. En tiempo real, es decir, te contaba todo de detalle, tipo de detalles, lujo de detalles, todo lo que le había pasado, ¿no? Y estupendo, ¿no? Pero, bueno, pues muy bien, los queremos así como son. Y eso es una forma también de vivir así las cosas, muy humildad, muy alta, ¿no? Nuestro padre decía, refiriéndose a quien tenía que hacer cabeza, a los directores, que debían vivir especialmente esa comunión en las alegrías y en las penas de los demás. Y participar de las penas de los demás realmente puede ser más fácil, ¿no? Pero alegrarse con las alegrías ajenas, alegrarse porque los demás estén por encima de nosotros, alegrarse que los demás a veces cuesta un poco más. Pero es una forma maravillosa de vivir la unidad. Podemos preguntarnos, me alegro de verdad, ¿no? Pues cuando uno de casa, una persona conocida, un amigo, triunfa en su trabajo, está, bueno, pues va creciendo. Me empeño en buscar, a veces, todo lo contrario, la sombra, las cosas que no van bien, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo desde esa perspectiva también. Es decir, estos son, insisto, he cogido algún aspecto de la unidad, podemos hablar de muchas más cosas, pero son aspectos que también me parecían interesantes también para tratar con el Señor esta tarde. Es decir, cómo vivir esa unidad en la obra y ya en cosas concretas, y en la unidad en la obra y en la iglesia. Muchas veces nos pasa a nivel también, aunque no sea el tema ni tal, eclesiástico, ¿no? Es decir, que a veces uno mira las alegrías de los demás o mira los éxitos y lo juzga enseguida, ¿no? Es decir, lo juzga enseguida. O colocarlo, sí, pero eso ya lo sabía yo, ya lo he hecho yo antes. Cosas que nos pasan, ¿no? En el fondo, todo lo que hablábamos está dirigido, pues lógicamente, ¿no? Pues a lo que estábamos, a pensar en esa unidad de la obra. No me preocupan los obstáculos exteriores, decía nuestro padre, con dificultad, unas palabras del año 39, imagínate cuando está recomenzando la labor. No me preocupan después de la guerra, no me preocupan los los obstáculos exteriores, con facilidad los venceremos. No veo más que un obstáculo imponente, vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad, si alguna vez se dieran en nuestra familia. Todo lo demás no tiene importancia. Cuando se cuenta con padre y hermanos unidos plenamente por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y esto, claro, nuestro padre lo tenía tan claro que desde el principio, cuando eran media docena, año 39, los que fueran, pues lo tenía claro, es decir, porque veía proféticamente el futuro de la obra y lo que vendría. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros, y más en esta temporada, en esta época en la que pues tenemos que pedir tanto por tantas circunstancias que se nos escapan, porque están ahí y que aparecerán después cuando el Padre nos vaya contando las cosas del Congreso. Es decir, que todo sea ut unum sint, seamos uno. Vamos a terminar pensando, como siempre, en la Virgen y sobre todo en la Sagrada Familia,
en esa unidad de intenciones que existe también entre Jesús, María y José, que nos ayuden a nosotros también a vivir esa unidad llena también de caridad, con un respeto absoluto a la libertad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.